En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Estos días han sido muy especiales por los desafíos que tenemos. No sé cuántos leyeron lo que se aprobó en Francia esta semana. Hay que estar al día con lo que está pasando en el mundo. En Francia se aprobó ya una ley en el Congreso de Francia. Ya es una ley nacional. Que los padres que no apoyen a sus hijos en la ideología de género, en la transformación sexual, si sus hijos son hombres genéticamente, pero quieren ser mujeres, los padres tienen la obligación de apoyar a sus hijos para que se conviertan en mujeres. Y si son mujeres, tienen la obligación de acompañar a sus hijos y pagar inclusive, si es necesario, la operación y todo lo que tengan que hacer para cambiar de sexo. So pena de perder la potestad de sus hijos. So pena de ir a la cárcel. Y so pena de pagar una multa. Obligatorio hacerlo si quieren tener sus hijos, si quieren vivir. Eso no es algo que estamos leyendo de otro planeta. Aquí en la Tierra, en Occidente, donde nosotros estamos, en Europa, queda lejos, pero estamos en Occidente, pues parte de América del Sur, parte de Occidente. Pero esa es la ley que se aprobó esta semana en Francia. Creo que ayer o antier, el señor senador Bolívar, del equipo del pacto, trajeron un travesti para que expusiera por qué es travesti y que se apoyara a la presentación de una ley en el Congreso para que se apruebe por ley en el Congreso que los padres tienen que permitir la transformación sexual de sus hijos. Y ya está presentado, ya está en la mente del señor Bolívar. Ya empiezan las redes a correr, no sé cuántos han dado cuenta de ello. Yo he estado fuera de Bogotá, pero siempre estoy atento de lo que está pasando en el mundo, en Colombia, porque no podemos seguir viviendo de espaldas a la realidad que estamos viviendo. En Mateo capítulo 28, cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, se acercó a sus discípulos y cuando ellos lo vieron, lo adoraron. Pero el Señor Jesucristo les dijo estas palabras después de que lo adoraron: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y a todas las naciones. Discípulos, discípulos, discípulos. Pablo fue llamado a ser un discípulo. Y si ustedes leen la historia, la vida de Pablo, en 2 Corintios capítulos 11 y 12 especialmente, tendrán que darse cuenta cuánto sufrió Pablo por ser discípulo de Cristo, por el nombre del Señor. Inclusive hasta terminar, cuando él termina ya su carrera, cuando termina
escribe a Timoteo y le dice a su discípulo, a su hijo en la fe. Le dice: Timoteo, yo ya estoy listo para ser entregado. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Me espera la corona de justicia que Dios tiene preparada, no solamente para mí, sino para todos los que aman a Jesús. Estoy haciendo también rememorando lo que estamos haciendo en la iglesia, cosas buenas. Nosotros nos preocupamos por tener buenos diáconos, por lo menos lo están haciendo bien. Servidores, hermanos que reciben a los hermanos cuando llegan, los reciben con cariño, como lo decía mi hermano Jimmy hace un momento. Nos preocupamos por tener matrimonios con propósito, parejas, orientar las parejas. Todo eso está bien. Tenemos un buen equipo de alabanza, de adoración. Tenemos buena enseñanza prematrimonial que queremos ir reforzando cada día y poniéndola al día. Tenemos danza, equipo de danza de los jóvenes. Ahora muy especialmente mi hija acaba de hacer algo muy especial. Tenemos grupo de jóvenes. Tenemos la iglesia infantil. Tenemos futuro juvenil. Tenemos oración. Buscamos ser fieles en la oración. Tenemos consejería. Tenemos grupos de mujeres de honor, de mujeres jóvenes, casadas. Tenemos cultura financiera. Tenemos el equipo de profesionales. Tenemos predicadores invitados. Estamos desarrollando la Fundación Provida. Tenemos ayuda a familias pobres. Tenemos un buen mantenimiento del edificio físico. Se está haciendo un buen mantenimiento. Tenemos un buen equipo de contabilidad que maneja con responsabilidad los recursos que entran. Es más, estamos preparados para entierros también. Estamos preparados para presentación de niños. Estamos preparados para hacer matrimonio. En fin, tenemos muchas cosas que estamos haciendo. Pero hay una cosa que no estamos haciendo. Y fue lo que Jesús mandó. Hagan discípulos. Tenemos todo lo demás y tenemos que hacerlo con excelencia. Pero la gran preocupación no es esas cosas que estamos haciendo, que son buenas, repito. Cuando Jesús resucitó, dijo: vayan y hagan discípulos. Cuando Jesús vino a la tierra, cuando empezó su ministerio más bien, nació por la obra del Espíritu Santo. No voy a hablar de su nacimiento, sino del momento que comenzó su ministerio en la tierra. Después de que fue bautizado, después de que el Espíritu Santo descendió sobre él, una voz del cielo dijo, el Padre desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Luego fue al desierto para estar 40 días en oración. Antes de empezar su ministerio, Jesús sabía que no podía comenzar, que no debía comenzar si no tenía un encuentro con el Padre, para saber en esa oración lo que el Padre le iba a dirigir en los pasos que tenía que dar. Satanás sabía que Jesús venía dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces vino para tentarlo para que hiciera otra cosa. Para que no hiciera la voluntad de Dios.
Pero Jesús lo venció por la palabra. Siempre le dijo, escrito está. Y cuando ya regresó del monte de la oración, llegó a Galilea, predicando el reino de Dios. Le dijo el Padre seguro en su tiempo de oración, tu trabajo, tu labor es proclamar el reino de Dios en la tierra. El gobierno de Dios, el gobierno que yo voy a dirigir en la tierra, vino predicando el reino de Dios. Y lo primero que hizo si usamos la expresión como estrategia, fue llamar a unos cuantos. Se encontró primero a Andrés y le dijo, sígueme. Fue y se lo dijo a Pedro, a quien más tarde se llamó Pedro. Y le dijo, sígame. A los dos les repite, síganme y los haré pescadores de hombres. Un poco extraño, ahí eran pescadores. Eso, síganme y los haré pescadores de hombres, eso suena extraño, ¿no es cierto? ¿Quién pesca hombres? Bueno, esa es la función de la iglesia. Pescar a hombres es una figura de ganar a otros para ser discípulos del Señor. Yo fui alcanzado para ser un discípulo. Y mi labor principal es hacer discípulos. Y tengo que reconocer que yo le he fallado al Señor. He hecho cosas buenas. He buscado de alguna manera ser discípulos. Pero espero que Dios nos ayude a retomar el camino y a ser discípulos. Y no solamente eso, después llegó donde dice la palabra del Señor, muy interesante el pasaje, cuando leemos especialmente el Evangelio según San Marcos, empezamos a entender varias cosas. La palabra sígame en ese entonces significaba algo muy especial. Cuando alguien seguía a otra persona porque era invitado, no era que él se invitaba, sino que era invitado. Y cuando otro lo invitaba, en ese caso era un concepto rabínico, los judíos. Cuando un rabino le decía a otro, sígame, estaba diciéndolo, acepta mi autoridad. Acepta mi autoridad. En otras palabras, cuando Jesús le dijo a Pedro y a Andrés, síganme, estaba diciéndole, acepta mi autoridad, y tenía la libertad de decir sí o no. Pero dice la Escritura algo muy especial. Dejándolo todo, lo siguieron. Dejaron su barco, dejaron su profesión. Ellos tenían que seguir viviendo y había forma de vivir. Donde quiero enfatizar es que sígueme es decidir ser discípulo y alcanzar o vivir bajo su autoridad de aquel que nos llamó. Un episodio muy hermoso en la palabra nos habla de Leví, llamado Mateo, que después escribió el Evangelio según San Mateo, de su experiencia. Él era cobrador de impuestos. Un cobrador de impuestos en ese tiempo era una escoria para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque el cobrador de impuestos era un vendido al imperio romano que tenía subyugado a los judíos.
y le cobraba los impuestos a los judíos para vivir el imperio. Ellos eran unas personas que eran despreciadas por los judíos, porque eran unos vendidos, unos traidores a su patria, a su pueblo, a su nación, que estaba esclavizada, que estaba bajo el imperio romano. Jesús se acercó a él cuando estaba cobrando los impuestos. Yo no sé, me imagino que de repente Leví creía que Jesús venía a pagar el impuesto. Y lo miró cara a cara y le dijo, sígueme. No tenía alternativa. ¿Lo seguía o no lo seguía? Dice inmediatamente que Leví, dejando todo, lo siguió. Dejó ahí el puesto. De pronto es un poco extremo, ¿no? Pero es que cuando empezamos a pensar lo que es el discipulado, tiene un costo muy grande. Y a cada uno de los que escogió, les dijo siempre, síganme. Caminen donde yo voy y acepten mi autoridad. Ellos tuvieron que aprender, porque no era fácil para ellos. Cuando uno está acostumbrado a hacer lo que le da la gana, vivir bajo la autoridad de otro, no es fácil. Más adelante, en la historia de Jesús, hay algunos episodios muy interesantes. Una vez se acercó iba pasando por Jericó. Yo fui a Jericó hace años atrás y en el centro de la plaza de Jericó hay todavía un sicómoro. No sé si es el mismo o es otro. Pues de tantos años. Dicen que es el mismo, no sé. Pero un sicómoro grande, un arbusto enorme. Zaqueo, que estaba ahí, era un cobrador de impuestos. Era pequeño de estatura y los judíos eran grandes y él quería ver a Jesús. Pero por la multitud que venía no tenía tiempo, no tenía chance de verlo. Pero fue inteligente. Salió corriendo y se subió al sicómoro. Y allá en el palco estaba contemplando ya cuando vio a Jesús. Se sentía bien. Y cuando Jesús pasó por debajo, alzó sus ojos y le dijo, Zaqueo, conocía su nombre. Hoy es necesario, desciende pronto porque hoy es necesario que yo habite en tu casa. Y dice la escritura que Zaqueo escuchó eso y se bajó rápidamente. Y yo lo he dicho otras veces, en forma de chiste tal vez. Se bajó rápidamente y fue a su casa y le dijo a su esposa, mi amor, prepara la habitación. Prepara la mesa. Haz una buena comida porque te hemos invitado. ¿Y cómo lo invitaste sin preguntarme? Una buena mujer latina. Y le dice que yo no lo invité. ¿Cómo que no lo invitó y viene para casa? ¿Quién lo invitó? Él se invitó solo. Mujer, ¿quién manda? La mujer le dice, ¿quién manda en esa casa? ¿Tú o ese extranjero? ¿O ese extraño? Y le dijo, mujer, dos cositas. Primero, déjame decirte que no solamente viene él, vienen 11 con él, 12 con él. Viene con sus discípulos, vienen 12. Y déjame decirte otra cosa. Antes de yo conocerlo, mandaba yo.
Pero cuando lo conocí, manda Él. ¿Cuántos han conocido a Jesús? Levante la mano bien. Y la pregunta es, son dos preguntas. ¿Quién manda en tu vida? ¿Todavía sigues mandando tú? ¿O sigue mandando, o está mandando Él? ¿Vivimos para hacer su voluntad o para hacer la nuestra? Tal vez alguien me diga, pastor, yo he decidido hacer su voluntad. Magnífico. ¿Le obedeces? ¿En todo? Él no nos pone a escoger, nos dice, quiero que haga esto y tú decides. No. O lo haces o no lo haces. Quizás esto es un poco difícil o muy difícil para cualquier persona que no conoce a Jesús. Inclusive para los cristianos. Es que nosotros hemos tomado una decisión, no sé de dónde la aprendimos. Discípulo que es uno que sigue a Jesús y uno que le obedece en todo porque Él es la máxima autoridad en su vida. Nosotros rara vez, ¿quién de ustedes se presenta como discípulo de Cristo? Si preguntan, ¿tú quién eres? ¿Qué responde? Soy cristiano, soy evangélico, soy médico, soy ingeniero, soy arquitecto, soy etcétera, etcétera, etcétera. Nos da pena. Preferimos decir cuando hablamos de la fe, preferimos decir soy evangélico o soy católico o soy cristiano. Dentro del mundo evangélico, algunos dicen, soy bautista, soy presbiteriano, soy pentecostal, soy menonita, soy wesleyano. Y sigue con las 11,000 divisiones que hay en la iglesia. 11,000 por decir una palabra de figura. Si alguien me pregunta, ¿quién soy? Quiero decirle, soy discípulo de Jesús. ¿Y qué es eso? Ser discípulo de Jesús. Uno que vive para obedecer a Jesús. Para hacer todo lo que Él manda. La palabra discipulado es una palabra extraña hoy en día en su contenido, en su profundidad en el pueblo cristiano. Es interesante cuando uno lee la Biblia que la palabra creyente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, creyentes se encuentra 12 veces. La palabra cristianos se encuentra 3 veces. La palabra evangélico no se encuentra por ninguna parte. Menos bautistas, presbiterianos, menos todo. Discípulos, más de 250 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo, lo he dicho otras veces, un discípulo es uno que cree todo lo que Jesús ha dicho y hace todo lo que Jesús manda.
Eso es un discípulo. Cree todo lo que Jesús dice. Y no solamente lo cree, sino que lo hace, le obedece, anda en sus caminos. Dios no te llamó a ser cristiano simplemente. La palabra cristiano en la Biblia tiene un significado muy diferente realmente al que tiene hoy en día. Cristiano hoy en día es miembro de una iglesia o de un grupo religioso que cree en Cristo. Cristiano. Cuando llamaron a los primeros discípulos cristianos, está, si no me equivoco, en Hechos capítulo 17, de los cristianos, los discípulos de Berea. Ellos no se llamaron cristianos. Los otros los llamaron cristianos. El mundo lo llamó cristianos. ¿Saben por qué? Porque eran como Cristo. Los que habían conocido la historia de Jesucristo, cómo vivía Él, comparaba a los cristianos, y los cristianos, o mejor, los discípulos, vivían como vivió Jesús. Jesús nos enseñó con el servicio. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Jesús vino porque nos amó y amó a sus discípulos. Ama a todos. En fin, en todo se parecían a Jesús y por eso los llamaron cristianos. Es interesante que no son ellos los que dijeron, nosotros somos cristianos. Fue el mundo el que dijo, ustedes son cristianos porque se parecen a Cristo. Los que nos ven podrán decir, este vive como Cristo, es honesto, es transparente, es íntegro, es limpio, no busca ventajas para sí, siempre está dispuesto a servir, siempre está dispuesto a compartir, a dar, a ayudar, a apoyar, a tener misericordia. Leer cómo vivió Jesucristo es una gran necesidad. Porque así como Cristo vivió, Dios quiere que nosotros vivamos en la tierra. Recuerdo al apóstol San Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 6 al 11. Capítulo 2, versos 6 al 12. Al 11. El que dice que permanece en él, en Jesús, debe andar como él anduvo. Escuche. Debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aquí comienza a hablarnos cómo vivía Jesús. El que dice que está en él y aborrece o no ama a su hermano, ¿dónde está? En tinieblas. Aunque se llame cristiano. Si no ama a su hermano, está en tinieblas. La luz no la alumbra. Pero el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Cuando tú lees la palabra luz en la Biblia, la palabra luz está unida a la palabra amor.
El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es bien complicado, ¿no es cierto? Amar a mi hermano con todos los defectos que tiene. Sí. Así como Cristo nos amó. Me amó a mí y a ti porque éramos perfectos. Con todas nuestras imperfecciones y con todos nuestros caprichos, con todas nuestras, perdón la expresión, estupideces, nos amó. Eso es un tremendo llamado. Más adelante dice que el que no ama a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna y permanente en él. En el capítulo 1 nos dice también algo así. Dice el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos. Dios es luz. Sigue la palabra luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros. ¿No les parece hermosa esa palabra? Y como tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No podemos sacar la frasecita aparte. No podemos decir que Jesucristo me limpió de todo pecado. Tiene que completarla si vives en comunión con tu hermano. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestra falta de amor entre nosotros, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vez tras vez, la palabra nos desafía a andar como Él anduvo. Una de las cosas que hemos mencionado, la meta del cristiano, yo hace mucho tiempo, yo tenía y predicaba y enseñaba hasta que el Señor me sacó de las tinieblas siendo cristiano y me hizo entender la verdad. Yo creía que la meta en mi vida era ir al cielo. Yo voy para el cielo, yo voy para el cielo, yo voy para el cielo. Y vivo la vida cristiana porque voy para el cielo, voy para el cielo. Yo tenía el cielo como la meta para mi vida porque yo había sido salvo para ir al cielo. Hasta que el Señor me dijo, yo no te salvé para ir al cielo. Yo te salvé para que seas como mi Hijo Jesucristo. Romanos 8:29 dice, Él nos conoció de antemano y nos llamó ¿para qué? Para ser transformados a la imagen ¿de quién? De Cristo. Cuando uno como discípulo obedece al Señor, ¿qué está haciendo? Cada día se parece más a Jesús. Mi meta es ser como Cristo. ¿Esa es nuestra meta? ¿O tu meta es ir al cielo? Yo les he dicho, usando nuestro lenguaje del Tolima,
también de Caldas y del Huila y de otros lugares. El cielo es la ñapa. Es la ñapa, es el encime. ¿Cómo dice en Venezuela, hermano? La ñapa también, la ñapa. El cielo es la ñapa. La meta es ser como Cristo. Eso es ser discípulo. La vida cristiana, como llamamos, yo recuerdo siempre cuando aquel joven me dice, pastor, al escucharlo hablar, me doy cuenta que la vida cristiana es muy difícil. Y yo lo miré y le dije, hermano, no has entendido todavía el mensaje. ¿Por qué no lo he entendido? Si es muy difícil. Dijo, no. Le dije, no. La vida cristiana no es difícil, es imposible en tus fuerzas. Las nuestras. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Me seréis testigos. Testigos de lo que Cristo hizo en mí, cómo me llamó y me está transformando. Va a ser 62 años el mes de julio de este año, al final de julio. Dios me llamó. Va a ser 62 años. Con mi esposa, el mismo día. Nos llamó. ¿Para qué nos llamó? ¿Para qué me llamaron? ¿Para qué me llamó el Señor? Para seguirle. Cuando Él llama a alguien, es para que lo siga. Todos ustedes, por lo menos creo que la mayoría, no sé todos exactamente, han sido llamados por el Señor. Un día el Señor se acercó a su casa, a su trabajo, en la oficina, a una conversación con alguien. No sé cómo te habló el Señor, pero en ese momento el Señor te llamó. Y cuando te llamó, cuando tú decidiste aceptar el llamamiento, aceptaste seguir a Jesús. ¿Qué es seguir a Jesús? Reconocerlo como nuestra máxima, única autoridad y obedecerle en todo lo que manda. El caso del joven rico, ahí en Lucas, creo que capítulo 19 también, verso 16 en adelante, si no me equivoco. Joven se acercó y le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Entonces el Señor le dijo, guarda los mandamientos. Y le citó los mandamientos. Él los mira y le dice, Señor, ya eso lo he guardado desde mi juventud. Estoy sobrado. Jesús hizo un examen más profundo y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Siempre el Señor, cuando nos dice sígueme, nos está desafiando a renunciar a algo. Y dice la Escritura que cuando el joven lo oyó, se entristeció y se fue. No aceptó el llamamiento. Se fue. Jesús no le dijo, no salió corriendo a decir, mire, no lo tome tan en serio. Tú tienes la oportunidad de reconocerme en cómodas cuotas mensuales.
Es un crédito que te doy. Vaya, caminamos más o menos y en el camino se va. El llamado es integral, no es por cuotas. Debemos de examinar si nuestro llamado ha sido total o por cuotas. Claro, no somos perfectos, pero vamos en el camino de la perfección, por eso es total la entrega. Jesús dijo en otra oportunidad, entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Mas yo os digo, entrad por la puerta estrecha, porque angosto es el camino, y son pocos los que lo hallan. El mundo ofrece un camino ancho. Tú eres cristiano, no importa lo que hagas. Haz lo que quieras, pero ya eres cristiano y va al cielo. Jesús dijo, entren por la puerta angosta y caminen por el camino angosto. Camino angosto es un camino de obediencia, de santidad, de entrega, de caminar cerca con el Señor. Durante todos los 3 años y medio que Jesús estuvo con sus discípulos, lo oyeron ilustrar esa verdad de muchas formas. Y al final, cuando Jesús resucitó, ya lo mencioné antes, le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. ¿Qué quiso decirles? Vayan y hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Pero ustedes tienen que ser su modelo. Jesús fue el modelo. Jesús no solamente le decía lo que debía de decir, Él lo ilustró con su ejemplo, con el ser, con lo que Él era. Algún día los discípulos le oyeron decir a Jesús que le dijo a los fariseos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Jesús se había comportado en armonía con lo que enseñaba. Jesús no enseñaba una cosa y vivía otra. Primero enseñaba con su ejemplo, su vida, con su ser, y después enseñaba con palabras, o lo ilustraba con palabras, lo que él vivía. Y le dijo a sus discípulos, vayan y hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Hagan a los demás mis discípulos. Una aclaración. Si yo estoy con un grupo de discípulos, estoy enseñándoles, no son mis discípulos, son los discípulos del Señor. Porque a veces podemos tener la equivocación. Yo tengo 5 discípulos, yo tengo 10 discípulos, yo tengo 50 discípulos. Usted no tiene ningún discípulo. Lástima, si pobres tus discípulos si te imitan a ti. Que Dios nos libre de tener discípulos. Yo debo hacer discípulos no para mí, sino siguiendo las huellas de Jesús y enseñándoles quién es la máxima autoridad en sus vidas, de Jesucristo. Y como yo vivo esa verdad, entonces tengo poder y autoridad para enseñarlo. Porque lo vivo. No sé si me comunico. No sé si algunos el próximo domingo vendrán. O preferirán ver allá en televisión en la casa, como muchos se acostumbraron en el COVID, quedarse en la casa. Todos los domingos antes del COVID eso estaba repleto. Después del COVID hay muchas bancas vacías. Hermanos, ustedes que están en su casa los esperamos acá, si es que son discípulos.
Si no son discípulos, pueden quedarse ahí y apagar el televisor si quieren. Pero si son discípulos, sigan al Señor. Ame a sus hermanos que están aquí. Préstenle su amor. Estemos en comunión los unos con los otros. Cuando llegue el partimiento del pan, que tuvimos que hacerlo por la obligación que teníamos del COVID, que no podíamos reunirnos, ustedes cogían el pan y comían allá en su casa. No, a partir de ese momento, Dios pasó por alto esos tiempos de necesidad. Pero ahora ya Dios ha abierto la puerta otra vez. Venga y participe de la mesa del Señor con tus hermanos en la fe. Hermanos, no quiero cansarlos. Quiero dejarles esos principios sencillos. Pero les quiero dejar una tarea. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, los reunió y les enseñó. Y les dijo cómo tenían que vivir. Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante. La multitud estaba con él, pero estas palabras no se las dijo a la multitud. Dice la escritura que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él. ¿Quiénes? La multitud, los discípulos, sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan todo mal, toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esos pequeños versículos, las bienaventuranzas. Y si ustedes siguen leyendo el resto, todo el resto, no tenemos tiempo para leer los 3 capítulos, pero te animo a que lo lean en la casa y haga una tarea. Para que al final, ya les voy a decir la tarea, para que al final, escuchen lo que Jesús dice al finalizar el sermón, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos. Siempre usaba parábolas para ilustrar las verdades del reino. Vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, tonto. Y la palabra insensata en griego es muy fuerte y implica estupidez. Edificó su casa sobre la arena. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Qué quiere decir el Señor con esa remate? Que si oímos su palabra, debemos vivirla. Y si la oímos o la leemos y no la obedecemos, somos
perdón la expresión más fuerte, estúpidos. Es una palabra muy dura, no es mía, es del Señor. Son insensatos. Una persona insensata es una persona que yo creo que no es difícil de definir un insensato. Es una palabra que no es cuerda, que no es coherente, que dice una cosa, hace otra, en fin, que quiere engañar, quiere aparecer puro, pero por dentro es como sepulcro blanqueado, como lo dijo Jesús a los fariseos. Les dijo en alguna vez, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Y muchas palabras más, muy fuertes, porque oían la palabra de Dios y no la hacían. ¿Quieres tener una vida firme en el Señor? Escuche la palabra de Dios y obedézcala. Las persecuciones van a venir, las dificultades van a venir, los problemas van a venir. Pero un discípulo en medio de las dificultades crece más fuerte. He tenido la curiosidad algunas veces que he tenido la oportunidad de ver unos árboles caídos, unos árboles que son grandes y una tempestad fuerte viene contra ellos, golpea y los tumba. Si usted quiere, haga la prueba. Cuando vea un árbol caído, acérquese a la cepa. Y le pregunto qué tan grandes son las raíces. No tiene raíces. Las raíces son chiquiticas. Por eso cualquier viento los tumba. Un cristiano, como dice el salmista David en el Salmo 1, que vive la palabra de Dios, que medita en ella, tiene sus raíces profundas. Las raíces, hay agua abajo que llama a la raíz y la raíz va penetrando. Ese árbol que está en tierra firme, en tierra buena, ese árbol no caerá por más que vengan tormentas. Dios no quiere que tú caigas, ni que nosotros caigamos. Permite el Señor que esta comunidad sea una comunidad de discípulos. No importa lo que venga, permaneceremos firmes en el Señor. Nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Diga conmigo, a mí nadie me separará, porque mis raíces están profundas en Cristo. Creo su palabra, obedezco su palabra, ando en su palabra y vivo bajo su autoridad. Tarea. Empiecen con las bienaventuranzas. Empieza diciendo, bienaventurados los pobres. ¿Qué es un pobre? Hoy en día otra vez esas palabras tienen otro significado. Un pobre, perdone la expresión vulgar, castellano, muy criollo. Es un vaciado. No se está refiriendo a esos vaciados que no tienen 5 centavos. Se está refiriendo a ese que reconoce su profunda necesidad espiritual. Es pobre de espíritu. Es pobre en su relación con Dios. Bienaventurado el que reconoce que es pobre en su relación con Dios. Y quiere entonces, decide caminar con Él. Como le dijo Dios a la iglesia de la Odisea. Tú dices, estoy rico, soy engrandecido, pero no sabes que eres un miserable, ciego, desnudo, pobre. Tenía plata, pero era pobre. Hermanos, reconozcamos que somos pobres y comience a vivirlo. Reconozca tu pobreza.
acérquese al Señor y dígale, Señor, gracias, porque en mi pobreza tú eres mi fortaleza, tú eres mi riqueza. Contigo soy rico, sin ti no soy nada. Bienaventurados los que lloran, los que cuando se miran hacia adentro miran su propia condición. Lloran porque saben que no están caminando con Dios y se arrepienten. Bienaventurados, felices, dichosos, los que conocen su necesidad espiritual. Y luego sigue diciendo, llega el momento que dice, bienaventurados los de limpio corazón. Hágase un examen. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está limpio? Porque a veces leemos la palabra, pero solamente la leemos. Sabemos el texto, pero no lo aplicamos. La tarea es, si leen todos los 3 capítulos, que no es mucho, pero examinarse si va a escoger tiempo. Y mírense, o mirémonos a la luz de lo que está escrito, si estamos viviendo en armonía con lo que está escrito. No basta con tenerlo acá. Dios apunta al ser, no al conocer, no al saber, no al tener, sino al ser. Dios quiere que yo sea bienaventurado, que tú seas bienaventurado, y nos dice las claves para ser bienaventurado. Ahí están las bienaventuranzas, para comenzar. ¿Se animarían a ese ejercicio? Leer las bienaventuranzas y ver cómo se aplican a tu vida. Cómo se aplican a nuestra vida. Cómo se aplican en nuestro hogar. Que Dios nos ayude. Me sobraron 2 minutos, hermanos. Estamos de pies. Señor, tú me llamas o me has llamado. Desde el momento que me llamaste, que yo dije te seguiré. Desde ese momento, Señor, tú has estado esperando que yo te acepte como mi única autoridad y que viva solo para agradarte a ti, Señor, para obedecerte en todo, Señor. Tú un día te acercaste a mis hermanos y tú que hablas de muchas maneras, Señor, les hablaste a ellos y los llamaste y les dijiste, síganme. Síganme, qué palabra, Señor. Síganme. Señor, que esta iglesia se reconozca. Lleguemos todos a ser seguidores tuyos, Señor. Seguidores tuyos nada más, Señor mío. Tú como nuestro Señor, como nuestro Kyrios, como nuestra única autoridad. Vivir para ti, Señor. Espíritu Santo, gracias. Revélanos la condición nuestra, Señor. Y Espíritu Santo, guíanos a toda verdad.